Bienvenidos a un nuevo video. Hoy está conmigo Luis y hablaremos de un lanzamiento que se estrenó hoy, 1 de septiembre. Estoy hablando de la banda Sprain y de su nuevo material, The Lamb as Effigy, or The 350 Socks for a Spark Union with My Darling Divine, que pertenece también al sello The Flenser. Obviamente tenía que salir de The Flenser ese tipo de trabajos. The same joke twice for the second time louder. An ocean of intellectual people laughing, sailing in your waters forever. No tenía idea para nada de esta banda hasta apenas este martes. No sabía que existía. Llegó el correo sin mucha información, solo que estrenaron su último sencillo. Y mientras escuchaba el disco, eh, fue una de esas veces que sientes como una epifanía, una sensación de descubrimiento, de esas cosas que dices a huevo. Por eso escucho música, por eso me gusta escucharla, por eso me gusta lo que ofrece la experiencia musical. Y en ese momento se lo estaba sugiriendo muy fuertemente a Luis, así como de dándole codazos. No sé si estaba ocupado o no, pero no se hizo. Total que creo que hoy ya tuve oportunidad de escucharlo Luis. Y hoy me dijo reseña. Y yo le dije, te estabas tardando. Me llama la atención que este trabajo dura 1 hora y 40 minutos. 40 puntos. Y en la última reseña que hicimos él y yo con Bluetooth Nord, hablábamos de los discos largos o de las películas largas que duran 2 horas y media, 3 horas. Entonces, me da risa porque qué, qué, qué tan repentino es que de repente nos aparezca un disco así y lo escuchamos completito. Y bueno, entonces estoy curioso de saber, Luis, ¿cuál es tu opinión ahora con este tipo de trabajos largos? O también, bueno, ¿qué fue lo primero que pensaste al escucharlos? Bueno, inicialmente cuando lo vi por ahí hoy, dije, no, pues es de Flenser. Em, Dije, me llamaba mucho la atención los tags, porque yo normalmente los viernes lo que suelo hacer es entrar como a varias páginas, sobre todo Heavy Blog, que tiene una sección bastante buena de como de lanzamientos. Publican básicamente casi que 30, entre 20 y 30 lanzamientos que salen cada viernes. Y ellos colocan simplemente los tags. A veces recomiendan un par, a veces no. Y pues dentro de esos tags pues me di cuenta de que me interesaba la banda. Luego cuando entré a escucharlo pues me di cuenta que el disco duraba hora y media y fue como fuck. Pues dije ok, vamos a ver si no me hace a la mitad del disco querer cambiar. Y creo que, o sea, yo no es que tenga una cruzada en general en contra de los materiales largos, porque, pues no, a mí también me gustan las películas largas, hay películas largas que me gustan. Eh, Obviamente siempre he preferido las cosas más contenidas, y dentro de eso está, por ejemplo, el formato que ahorita está manejando una serie como de Ver, que yo creo que gran parte de su éxito eh, va muy en parte al formato de hacer episodios de media hora. Em, y en general con la música, pues también prefiero que un disco dure menos de una hora. Evidentemente hay excepciones. Y creo que una de esas grandes excepciones es, por ejemplo, Swans, que este año va a sacar un disco que dura como 2 horas y media, algo por el estilo. Lo escuché completo, el de Beggars. Entonces, para mí, creo que el tema de que una obra sea extensa depende principalmente del ritmo que mantenga. No tiene que ser un ritmo dinámico todo el tiempo, sino que hayan puntos de interés, que eso muchas veces ocurre, sobre todo, digamos, en el ámbito cinematográfico, sobre todo en las series. Por eso muchas veces hay series que la gente va dejando a medida que avanzan las temporadas, porque no hay como puntos de interés para continuar la historia. Por ejemplo, a mí me pasó con House of Cards, que fue una serie que dejé como a la mitad porque en realidad no tenía un punto de interés genuino por el cual continuar la serie, más allá de, o sea,
porque para mí ese punto fue como, no, pues si llegas a ser presidente de los Estados Unidos, ya como que ¿a qué más ambicioso puedes llegar a aspirar, ¿no? Entonces para mí fue como, no tiene ningún sentido ir más allá. Y eso mismo a veces ocurre con la música. Realmente ahorita, pues quizá tenga, por ejemplo, discos como el último disco de Ethereum, el último disco de Metallica, que son, a ver, no son grandes discos largos, pero a eso voy en mi comparación con lo que dije sobre House of Cards. Son puntos de interés que, pues una vez tú escuchas un par de canciones, no tiene como mucho caso seguir porque no encuentras esos ganchos que te hagan continuar en este caso, con la escucha. Entonces ahí entra pues este disco, evidentemente que creo que el gancho principal del disco está en la sorpresa, en la experimentación que la banda logra tener a lo largo de hora y media. Es decir, primero que todo, me encanta o sea, ya el disco me ganó primero con la portada y en segundo con la canción, el nombre de la primera canción, que es el hombre, el hombre propone, Dios dispone, ¿no? Que es como Ajá, un juego entre la famosa frase que muchas veces se usa sí, para revictimizar. sí. Em, entonces, ya desde ahí, pues me ganó, pero a lo que me refiero es que es un disco que si yo lo tendría que resumir en un punto o para dar un panorama para la gente que no lo haya escuchado, creo que Sprain es posiblemente la banda que mejor ha entendido la esencia de lo que fue el New Wave y lo que se considera como el totalism dentro del rock experimental. Porque creo que también se ha alimentado mucho, evidentemente, Swans. Yo creo que es la banda más, su influencia más cercana o la banda que más se puede emparentar. Pero sobre todo con la última etapa de Swans, más que con la etapa más primitiva o la etapa eh, de rock gótico. No, más yo creo que cuando ha reunido como la vuelta de Swans, esos 4 discos desde la vuelta, bueno, 4 o 5, en este caso ya van 6, pero me refiero al Glowing Man, al To Be Kind, a Decir y al anterior, que es un disco casi que post-rock y ambient. Y creo que toma muchísimo esa influencia y la logra conjugar en un disco de hora y media, que para los estándares también de lo que es este tipo de géneros, puede ser un poco corto en cierta medida, ¿no? Porque también suelen ser discos muy extensos. Hay algunos de No Way que no son tan extensos, pero la mayoría lo suelen ser. Pero bueno, creo que este disco tiene muchas cosas para decir más allá de su duración, que yo creo que es quizá lo menos importante que tiene que decir la banda. Em, pero sí, me gustaría saber cómo lo tomaste tú en el momento que lo escuchaste, porque digamos que no es un tipo de sonidos que para nosotros resulten nuevos, porque ya tenemos experiencias previas con bandas como Daughters, como, bueno, Swans, o yéndonos al metal un poco más extremo, Scarcity, Mm, o incluso Arch Spire, porque la voz también bebe mucho de, por ejemplo, de la forma de interpretar que tienen bandas como Chad Pile, que pues comparten sello, no es spoken word y esas cosas. Entonces, o sea, para ti, ¿cómo fue o sea, porque en sí es un disco que sorprende casi que en cada canción, pero no sé, vuelvo y te digo, para mí es como el resumen de una fórmula que no ha sido tan explorada, entonces, y que se está perfeccionando en estos años. Creo que ha tenido mucha influencia en estos años. Entonces, no sé cómo lo ves tú. ok, comencé con ese punto de la duración porque creo que es importante abordar que no tiene una duración convencional y entonces también mentalizarnos cómo hay que llegar a este disco, con qué disposición tal vez. Eh, Desde luego,
cuando hablamos de trabajos largos que no nos gustan o que están sobrados, tiene que ver mucho con la dinámica o con la disposición del álbum. Si son riffs, si son blast beats, si son solos de guitarra, gritos o contrastes de ese tipo, se gasta muy rápido. Ahora, este disco no depende de eso, depende de una tensión emocional, de una tensión que puede rayar en lo absurdo, en lo sin forma, en lo experimental, pero luego regresar a un núcleo de ideas y darte con darte una especie de sacudida, no lo sé. Cuando lo empecé a escuchar, me gustó que inmediatamente me gustó las referencias a las que yo las llevé mentalmente. Ya, tú pensaste en Swans, yo pensé vocalmente. A ver, te voy a explicar más o menos mi rastro, ¿no? Parto Mm, con Nick Cave vocalmente, que Nick mm, Cave puede ser en ese tono de voz, o en esa manera de arrojar la voz, puede ser una influencia para lo que fue Daughters o para lo que fue Alex Marshall en su trabajo debut, maneja mucho el spoken word con ese tipo de, como de monólogos semi cantados, semi gritados, semi coléricos. Luego viene, por supuesto, Chad Pyle, em, Daughters, Chad Pyle, luego viene Ash Inspire en esta manera un poco deconstructiva que depende de instrumentos más como avant-garde. mm. Entonces, todo ese cúmulo de ideas o de experiencias que yo tengo es como de, a huevo, esta banda está llevándolos a otro nivel, ¿no? Eh, entonces, el absurdismo y esos contrastes son los que me llamaron la atención, el hecho de que es una banda que no tiene forma concreta, de que es muy impredecible. Entonces, escucho una canción, escucho otro sencillo y me voy dando cuenta de lo dispares que son. Entonces, al oír el disco en ese tipo de disposición, te das cuenta de que va a tener muchas sorpresas, ¿no? Y este es un disco de muchas sorpresas. Me llama la atención el tipo de artistas que son para crear este tipo de Mm. trabajos, a qué público lo tiran y de qué manera también lo están exhibiendo, o sea, lo están promocionando desde sus redes. No quiero decir la palabra herméticos, más bien pareciera que no les interesa como de, tengan nuestra basura, ¿no? Escúchenla si quieren y ya, y no les damos nada de explicación. Eh, pero para hacer ese tipo de trabajos hay que tener mm, mucho que decir o muchas ganas de querer decir algo, porque checando las letras dicen demasiadas cosas. Me gusta mucho el título final y el título, la última Inicial. canción. El título inicial, el título final, son como los dos extremos. Empiezas con algo Ujú. como una pregunta existencial y luego una pregunta de, da igual, ¿no? Dios o como sea que quieras llamarlo, como sea que lo llames. Pero todo lo que viene en el centro es como, em, es ese de vida y muerte, de lo absurdo y el totalismo, como dices tú. Esa clase de contrastes son los que me llaman mucho la atención. Y todo lo que te encuentras en el medio. Es difícil ponerme a describir en su totalidad todo lo que tiene, pero te encuentras Dulcimer, Teremín, incluso el serrucho, como si fueran notas musicales. Mm, la guitarra. Sí, sí. Sí, para la gente, para que la gente tenga una imagen, lo que hacía eh, Jimmy Page en algunos conciertos de Led Zeppelin, tomar el arco del violín y tocar Y la luego guitarra. ver la portada. La portada también sugiere bastante. O sea, es como. eh, Voy a usar mucho la palabra absurdismo, sí, pero también eso me lleva a pensar por ejemplo, el dadaísmo, ¿no? Sí, Que es una manera abstracta de crear o de crear composiciones o de componer imágenes, pero de una manera que tu mente crea sentido y no tanto como el cubismo, que el cubismo puede ser una, mm, una manera más aleatoria de dar formas, y eso podría ser musicalmente extraído en formas como hardcore, madcore, hardcore caótico, cosas matemáticas o cosas más en ujú. desorden. Y acá no lleva desorden, lleva caos, y lo voy a decir entre comillas, porque lleva caos en la manera en que se superpone con ideas que en tu cabeza no crean una coherencia, ¿no? Entonces va bailando de esa manera esas ideas, pero a su vez
sabes que musicalmente lleva una estructura muy detallada, muy minuciosa, y eso me gusta cómo de repente puedes escuchar una voz que está recitando o semicantando un diálogo súper extenso y que puede estar acompañado, no sé, de un piano con tono de órgano de iglesia. Eso, ese tipo de cosas, la experiencia musical que creo que es muy difícil de encontrar. Creo que ese es para mí como fanático de la música, pues ese es un regalo, porque cuando te faltan las palabras, pero te sobra el entusiasmo de ese momento, yo Sí. perdí la cabeza y se lo recomendé a todos, se lo recomendé a ti, a Yael, le dije, esto es sexo, esto es Sí, cine, esto es música. sí, creo que hay algo particular que tiene el drone y el noise y estos estilos, que es cuando alcanzan como, o bueno, que para los fans de este tipo de música, uno de los puntos fundamentales para entusiasmarse es los crescendos, ¿no? Mm, Que para mucha gente puede sonar, eh, digamos, puede ser extraño cuando uno ve, por ejemplo, que suben estos videos del noise japonés y claro, o del noise norteamericano cuando precisamente están en estos crescendos y evidentemente sacados de ese contexto, pues resultan, pueden ser irrisorios en algunos momentos porque tú no estás presenciando cómo se llegó a eso, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho de un video que rondó de un dúo norteamericano que precisamente Lingua Ignota como que comentaba que sabía que ibas a llegar a lengua ignota, no sé por qué. ella comentaba, porque pues tiene mucha relación con lo performático que tiene también Sí, este disco. Pero lo que quiero llegar es que eh, esta banda no llega a ser tan abstracta como puede llegar a ser esos tipos de proyectos como Gero Gero Ge, eh, no sé, Glenn Branca o incluso en propio Swans en algunos momentos que pues rayan en lo que para algunas personas puede llegar a lo pretencioso o lo irrisorio. Pero esta banda tampoco no deja de ser, o sea, no deja de llegar a esos crescendos de intensidad que muchas veces para los fans de este tipo de música, de lo que mencioné antes del noise japonés, drone, puede llegar a entusiasmarse. Entonces creo que es un acercamiento mm, pues, sí, de expresiones artísticas como el dada o como el abstraccionismo, pero de una forma elegante, de una forma más, o sea, más sugestiva y no tan expositiva, no tan abierta como al espectáculo, sino más centrada en la música. Que creo que en eso comparte, digamos, ciertos rasgos del caos que se puede encontrar en el madcore, incluso en el black metal, ¿no? Más atmosférico, de que pues ya tenemos muchos ejemplos con Dance Bad Sad, Blues House North, etcétera, ¿no? Que es llegar a ese punto de catarsis, de caos, de ruido, pero con un norte establecido, no, no es el ruido por el ruido, sino hay un camino. sí. Hay un camino que se va explorando poco a poco, ya sea con pianos, ya sea con la interpretación de la voz. Entonces creo que este disco logra encajar perfecto ese mundo que para mucha gente, vuelvo y repito, incluso para mí a veces resulta bastante hermético o bastante De nicho. que no logro entender. Exacto, un nicho que no, a veces no logro entender. Traerlo, pues digamos, a unas bases mucho más amigables, Ujú, pero también creo que si nos vamos al terreno de musicalmente estricto, de melodía, armonía, creo que con mucho más norte y más sentido que algunos de estos proyectos. Entonces, eso también es algo que me llamó mucho la atención. Pero evidentemente creo que el instrumento, y eso que hay un montón de instrumentos aquí que lleva la batuta del álbum, es la voz, definitivamente. Y eso tiene mm, que ver mucho con lo que tú mencionabas acerca de las letras, porque pues en este disco se habla mucho es casi que como una catarsis excesiva de la transformación o de la transición que tuvo uno de los integrantes de la banda. No sé si fue durante este disco en particular, porque la verdad desconozco la historia en general de la banda,
pero es un disco donde se nota que hay bastante dolor, redención, eh, y bueno, también pues creo que Flenser no solamente tiene una forma específica de seleccionar sus bandas, sino que también, digamos, un sentido, no quiero decir político, pero sí por lo menos reflexivo en cuanto a los tiempos en los que vivimos. Creo que es algo que está compartiendo, no se me haría, no sé por qué Action Spire no está con The Flenser, pero porque es una banda que perfectamente podría estar en su sello, pues porque comparte muchos rasgos sociales, políticos, Y, con bandas como esta, con bandas como Chad Pyle, con bandas como Bossa de Nash. y ese es un dato, a ver, ahorita que me mencionaste Shadpile, Gas Spire y esto, ese es un dato que incluso me vino a la mente esta otra banda, Idols, Idols. eh, tienen, incluso en el abstracto, incluso sin saber de qué están hablando necesariamente, de alguna manera logro relacionarlos con lo político o con esta, digamos, reclamo social que se puede hacer. Que digo, más allá, no es que me interese, no es quizá lo principal, pero cuando la obra es así de profunda, pues vale la pena también meterte más allá. A mí me llama mucho la atención la, la conjugación de elementos, cómo se usan. Insisto, para mí es como que si yo voy a extrañar que Daughters de hace 5 años, bueno, el Daughters de You Won't Get What You Want, haga un seguimiento, ¿sí? Para mí ya Daughters No, no va a ser lo mismo si lo hace, ¿sí me entiendes? no, y de todas formas no creo que pase por todo el rollo que hubo Por eso te con estoy Lingua. diciendo, por eso te estoy diciendo. Para mí no va a ser lo mismo incluso si sale, no voy a escucharlo con los mismos oídos. Sí, o Eso sea, me parece que es una basura después de todo lo que se destapó. Pero también curiosamente me lleva a pensar en Lingua Ignota, en esos largos pasajes letárgicos de pura emoción, muy minimalistas, en los que solamente queda la interpretación vocal ujú. y con un mínimo de acompañamiento, ya sea, insisto, alguna nota disonante, no es la palabra, sino Sí, alguna ajá, nota exacto, exacto. repetitiva o Sí, sí, sí. Y eso, entonces, me gusta muchísimo la experiencia que crea. Es impredecible, em, es recompensante, entonces vale la pena que pases todo ese tiempo escuchando toda esta hora. Porque, por ejemplo, hablemos del último disco, el disco de 70 minutos que sacó Cult of Luna, ¿no? Logra generar una tensión y liberación dentro de un campo muy reducido. Y me gusta mucho cómo de repente ya no sientes que estás escuchando la misma banda que te invitó a escucharlos. Porque otra cosa que me gusta es que cuando te va a meter ruido, cuando te va a meter fuerza, lo hace de una manera que es temerosa. Y eso me lleva a pensar en Ash Spire, que también Ash Spire tiene otro elemento que es muy distintivo, que es la voz semi-operática. Creo que esta banda a veces llega a rayar en ese mismo tipo de nivel de interpretación vocal. O sea, te deja ver que si él quisiera, pudiera hacer una interpretación fascinante de este cantante que tiene la manera de hacerlo, pero se queda también más en un tipo de expresión que es más visceral, que es más primitiva, o sea, para transmitir un tipo de conexión un poco más a lo lingua ignota, em, a los swans, que puede rayar en el experimentalismo y el caminar de esa línea delgada creo que a veces es muy emocionante mm, seguramente para el artista, pero también para uno como el espectador, que camina en esa delgada línea del no tiene sentido, no tiene propósito y que incluso puede estar en los dos, que es ambivalente de esas dos maneras, ¿no? Me gusta muchísimo, creo que no se encuentra en en muchas muchos bandas trabajos. Sí, y estos son, dime. incluso en bandas de género. O sea, normalmente digamos, mencionando a Swans es una banda que musicalmente hablando, o sea, puede no resultar atractiva, digamos, para gente que busque música muy compleja. Mm. Porque muchas veces suelen ser notas muy repetitivas, riffs muy largos, incluso tú te puedes tardar 2 o 3 minutos en una nota de piano o en un riff de guitarra.
Pero creo que esta banda, ya que mencionas la ambigüedad, creo que tiene eso, pero también tiene elementos que te anclan a lo tradicional. Por lo menos tiene pasajes de piano que perfectamente pueden ser eh, un, Música contemporánea. una composición, música contemporánea, música de cámara, una composición de algún músico contemporáneo. No tienen mucho que envidiarle. Entonces creo que a ese punto me refería un poco cuando hablaba de que esta banda no sé, cuando se va no se va tanto a ese mundo como que para muchos puede resultar ultra pretencioso y tal. Mm. Tiene cosas que la anclan y que creo que lo hacen incluso un poco más interesante Creo que eso es, creo que que sus contrapartes. estamos llegando a algo interesante y que define de buena manera, esa manera de recolectar elementos de muchos, norte, sur, este, o sea, de muchos puntos cardinales, vaya, tiene esa manera de recolectar elementos y disponerlos en una manera que a mí me parece única, me parece que funciona, logra atraerte. Las canciones que fueron sencillos creo que son las mejores para checar más o menos por dónde va en sus lugares más que pueden tener más sentido y que pueden atraer más público. Y una vez que estás ahí, una vez que ya estás dispuesto a hacerlo, llega a lugares, como tú dices, esa manera de anclarse de una manera... Y para mí me gusta que lo hace de una manera un poco convencional. Por ejemplo, hay una canción que se llama The Reclining Noise, es de las Ujú. últimas, que es puro piano, casi casi, y es como una manera de generar eh, una especie de colchón reflexivo sobre la experiencia. Pero me gusta, y eso no sé por qué me gusta y no sé por qué funciona para mí tiene una especie de redobles con la batería, ta, 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 ta. Llegan a los momentos menos inesperados, pero describe muy bien ese tipo de mentalidad de la banda, de que no se toman muy en serio. Es muy en serio emocionalmente, es muy en serio cómo quiere transmitirte la experiencia, pero a la vez busca la manera de generar un momento incluso cómico, incluso absurdo. Entonces eso me gusta bastante. Insisto, no hay ejemplos que tengan, bueno, podría decirte que Liturgy, pero por cosas muy aparte a lo que esta banda hace. Eh, y lo que más me gusta, creo que fue descubrirlo. No va a haber, no hay otra, no hay mejor momento, no hay mejor reproducción que la primera vez cuando lo estás descubriendo y se te está abriendo la ventana de todos estos sonidos. Ya de ahí lo mejor que puedes hacer es escucharlo en vivo y ver esta obra de 40 minutos, ver cómo se desdobla. Sí, Sí, la verdad, para mí es sería, un álbum del año. sí, definitivamente yo estoy igual. Y en general por eso cuando al principio dije que es una de las bandas que mejor ha entendido la esencia del totalismo, tiene que ver con eso, con la relación que, bueno, el totalismo es como básicamente tomar la energía del minimalismo, de lo que ya, digamos, hablamos con Swans, de repetir notas, de que sea muy intenso, muy atmosférico, muy hipnótico, pero tomarlo y ponerlo, digamos, en estructuras más complejas, rítmicamente o melódicamente. Y creo que esta banda logró eso. O sea, si cuando yo escuché el disco de Scar City, para mí fue una sorpresa por eso, porque era un disco de black metal intentando llegar a esos lugares que pues normalmente el metal no llega. De hecho, pues este disco yo no lo catalogaría como un disco de metal. Si bien es cierto, es pesado, o sea, tiene pasajes que son pesados y que son muy estridentes, Que podrían que incluso ser pueden, Imperial Triumphant. exacto, o de Arch Spire perfectamente. Em, pero no es un disco de metal. O sea, yo creo que lo que más quizá pueda llegar a ser es rock experimental, si le quieren poner un tag. Hay gente que le pondrá noise rock, no lo Post, sé. Post-punk, Post-punk también. Pero bueno, post-punk creo que le queda así un poquito corto. claro. Ya lo que, o sea, Es quizá que, es que eso es algo que le quería comentar, porque por ahí también podría mencionar spoken word, pero creo que hay, a manera de clasificación, cosas como el post-punk que ya se han adueñado de cierta manera de entenderlo, igual con el spoken word, que es más como melodic hardcore, más slam poetry y más una manera de declamar con cierta cadencia muy ujú, reconocible. Y esta banda puede ser post-punk, pero con unos cánones un poco
disparejos a lo que estás acostumbrado. Puede ser spoken word, lo mismo. Puede ser sound collage, collage de sonidos, con una manera un poco dispareja. O sea, eso también me gusta mucho. Incluso como noise, banda de noise, incluso, pues, no sé, banda de rock, noise como Idols, banda de sludge, noise como Chad Pile. O sea, esta manera también de harsh noise, de lingua ignota, con voces operáticas, o sea, todo eso, pues, creo que para mí es ese cúmulo de ideas que existen aquí con una manera auténtica, única, lo que lo hace lo mejor. Y insisto, creo que eso es para mí lo que me quedo. Vale mucho la primera vez que lo vas a escuchar y descubrir, porque ya después la verdad que se vuelve un poco efímero, un poco intangible la experiencia, porque ya la descubriste, ya no te va a entregar lo mismo, ya es más como analizarla, como estudiarla, pero la experiencia sorpresiva y arrolladora viene la primera vez, ya después no está. Eso también me gusta mucho. Sí, creo que pues al ser estos géneros tan específicos, creo que impacta mucho la primera escucha en cierta medida. Incluso pues es música que normalmente, o sea, son bandas que me gustan, todas las que nombraste, me encantan, pero no es música que yo suelo escuchar en mi día a día porque creo que es música retadora en cierto sentido, no solamente como de forma intelectual, sino también de forma emocional, porque precisamente eso es lo que buscan, jugar con el tema emocional, no solo con el tema intelectual. Por eso creo que en parte va eso conectado a lo que dijiste de que la primera experiencia es la que más impacta porque precisamente es la que va más a lo primitivo, a las emociones. Ujú. Y ya la segunda, o la tercera o la cuarta, tú lo que haces es intentar buscar la explicación a eso que viviste, Exacto. cómo esa banda llegó a ello. Entonces, pues Y, sí, y, la verdad. y la verdad que te das cuenta, bueno, yo me di cuenta de que no he podido recapturar esa experiencia, no he podido recapturar ese arrojo emocional, esa manera de decir, wow, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, porque en otros discos, en otro tipo de estilos o dinámicas, a veces en el quinto reproducción hace clic con algo distinto. A veces te das cuenta de que es el estado de ánimo. Yo creo que también si estás dispuesto o tienes la mentalidad un poco abierta para ese tipo de sonidos, incluso si no estás dispuesto a oír ese disco en ese momento, si no estás con el humor correcto, una vez que le das play, la banda, el disco tiene las herramientas para someterte y para, pues, atraparte. Sí, sí, es que son muchos elementos que, como te digo, que resultan sorpresivos porque es que es difícil. Yo creo que ni una banda como Swans me ha llegado a sorprender tanto. Porque lo que te decía, o sea, aquí tú escuchas cosas del To Be Kind, aquí escuchas cosas de Glowing Man, de Desire, pero esos discos son algo en concreto de la discografía de Swans, no son un cúmulo. Entonces, al tener varias partes de esa discografía en concreto, es sorpresivo, tampoco es, o sea, incluso me sorprenden todavía mucho más que un disco como el You Get What You Want, que en su momento me encantó, pues sus lados terroríficos y lo intenso que era, pero este disco tiene esas partes, pero también tiene otras cosas que llegan a sorprenderte un poco más. Sí, las partes medio dark waves que tiene, no sé, o sea, ya la verdad siento que puedo estar debrayando ya Es de que más. por eso te dije que hiciéramos este tipo de charla más conversacional, porque eh, vale la pena. Creo que yo era lo que esperaba, tener la manera de dialogar con este disco, tratar de capturar algo de su esencia, que espero que lo hayamos hecho para quien nos esté escuchando, que si ya tuvo la oportunidad de escucharlo y quiso acercarse a una reseña y tratar de reflejar en sus ideas, que le hayamos dado un poco de tam- algo para que entenderlo mejor tal vez, o asociar con su experiencia, encontrarle sentido, y para quienes no nos ha escuchado, pero escucha estas reseñas con la intención de descubrir algo, creo que si de 10 veces que nos escuchas, una vez
le das play, esa es una de esas veces que debes hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente. Y también, pues, contextualizarlo un poco con sus contemporáneos, porque todas las bandas que hablamos son bandas que fácilmente o sea, han sacado disco en los últimos 3, 2 años. Ajá, Entonces, cierto. contextualizarlo un poco de cómo es, de dónde viene este tipo de sonido, de por qué está explotando, porque creo que está teniendo cierto impacto en los últimos años. Y pues sí, o sea, en resumiendo, es un disco imperdible. Como dijo Alfonso, para mí es candidatazo a disco del año. Yo creo que va a estar en Anthony Muchísimas. Fantano, Pitchfork, Radio Music. Toda esa gente lo va a poner Heavy Block. primero, segundo, entre los 5 primeros. En todos esos portales va a salir. De eso estoy completamente seguro porque es un disco que va a llamar la atención muchísimo por parte de la crítica. Es Anthony Fantano Core también. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, todos esos portales que mencioné va a estar ahí. Em, pero creo que es de esos discos que es innegable su importancia y su calidad. Entonces, nada, escúchenlo. Calificación. Uf, pues estoy tentado a ponerle un 10, la verdad. Porque si casi se lo puse a You Won't Get What You Want, y este disco yo creo que es mejor. Más multifacético de lo que... Ujú. Y hace que muchas bandas de las que escuchaste antes tengan más sentido también. Entonces, bueno, pues casi un 10, 9,5 a casi 10, así lo vamos a dejar. Se acaba el tiempo, nos vemos en otra ocasión y más contenido que cubrir.